Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Atentado contra un candidato presidencial, bombas en centros urbanos y varios procesos de paz que no parecen avanzar. Colombia atraviesa un delicado momento de violencia e inseguridad justo cuando comienza una nueva campaña presidencial. ¿Qué tanto tiene que ver la polarización y los mensajes agresivos en redes sociales con la violencia del país? Para este capítulo hablamos con el asesor en comunicaciones Miguel Silva Pinzón, con el ex jefe negociador de paz del gobierno Humberto de la Calle, con el senador Iván Cepeda, con Miguel Silva Moyano, secretario de Gobierno de Bogotá, y con la abogada y exministra Angélica Mayolo. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 145 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace 26 años, el 20 de abril de 1999, Eric Harris y Diane Kelbold, dos estudiantes de 17 y 18 años, llegaron armados a la escuela preparatoria Columbine en Colorado, en Estados Unidos. Durante 49 minutos dispararon contra compañeros y profesores y asesinaron a 13 personas, 12 menores de edad y un profesor, y dejaron heridas a 24 personas más. Luego se suicidaron. El hecho causó estupor en todo el país y en el mundo. Todos nos preguntábamos cómo era posible semejante nivel de violencia, de sevicia y crueldad en dos muchachos tan jóvenes. El caso fue especialmente trágico porque fue de los primeros tiroteos televisados en vivo por televisión. Por supuesto, este aterrador episodio dejó muchas preguntas y, como es usual en estos casos, también hubo demasiadas hipótesis y conjeturas apresuradas. Muchas personas buscaron culpables desesperadamente. El famoso cantante de rock Marilyn Manson se convirtió en el principal chivo expiatorio porque los atacantes escuchaban su música. El cantante recibió amenazas de muerte, canceló conciertos y fue culpado públicamente por senadores y líderes religiosos. Los videojuegos fueron otro blanco fácil. Doom y Wolfenstein 3D fueron acusados de ser simuladores de asesinato, que supuestamente habían entrenado a los jóvenes para matar. Políticos propusieron prohibir estos juegos y los medios los presentaron como la causa principal. Sin embargo, en esa carrera por encontrar un culpable, se pasaron por alto las causas reales que las investigaciones posteriores revelaron. Eric Harris sufría serios problemas de salud mental y tenía fantasías de grandeza y deseos de fama, mientras que Dylan Klebold sufría depresión severa y tendencias suicidas. Los dos jóvenes habían planificado meticulosamente el ataque por más de un año, escribieron diarios detallados sobre sus intenciones, pero más importante aún, tenían acceso fácil a armas gracias a las leyes permisivas del estado de Colorado y compraron municiones en ferias sin restricciones a pesar de su corta edad. Además, habían sido arrestados previamente por robo, pero recibieron solo servicio comunitario. Los señalamientos a la cultura popular fueron completamente injustificados, pero sirvieron para desviar la atención de problemas más profundos como el acceso a armas, la falta de detección de problemas mentales graves y las fallas del sistema de justicia juvenil. El problema de los tiroteos en las escuelas de Estados Unidos sigue presentándose hasta el día de hoy y en ninguno de los casos está relacionado con la música que escuchan los perpetradores o los videojuegos que juegan. Sucede que con frecuencia los problemas estructurales o crónicos parecen volverse aburridos y por eso aparecen teorías conspirativas, conjeturas e hipótesis más complicadas y fantasiosas. Algo similar ha pasado en los últimos días con el triste y muy doloroso atentado contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay y los atentados terroristas que sucedieron en el Valle del Cauca y el Cauca días después. En redes sociales y medios de comunicación circularon teorías y campañas en las que se culpaba a todo el mundo, al lenguaje del presidente o a la misma oposición, pero se ignoró por completo un problema más grave y crónico, la violencia política estructural del país. ¿Por qué persiste la violencia política en el país? Esto me contó el politólogo y secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Silva Moyano. Creo que como sociedad hemos sido muy permisivos muchas veces con comportamientos violentos. A veces cuando en nuestra familia, con nuestros amigos, vemos comportamientos hostiles, agresivos, y no los paramos, no los frenamos, no los detenemos a tiempo, creo que ahí nos cabe una gran responsabilidad. Esos comportamientos hay que frenarlos, hay que
contenerlos desde el momento en que aparecen. No hay que esperar que cojan vuelo y que se multipliquen en un futuro para prestarles atención. Y sobre todo, quienes hemos, yo creo que cometido un error por omisión muchas veces, es quienes tenemos algún tipo de rol en el campo político, en el liderazgo, cuando vemos que algunos de las personas que nos apoyan, que nos acompañan, tienen ese tipo de comentarios frente a nuestros contrincantes, frente a nuestros adversarios, y no los frenamos a tiempo. Creo que ahí hemos tenido y hemos fallado, sobre todo quienes tenemos responsabilidades y un rol de liderazgo. Por supuesto, también nos asiste una preocupación muy grande por el desmantelamiento de las fuerzas del Estado que hemos venido viendo últimamente y que termina siendo una ventaja que aprovechan los criminales para poder materializar sus actos violentos. Entonces es una suma de ambas cosas. Por supuesto, el lenguaje es parte importante del debate político. Los discursos de odio son un germen para la violencia porque instiga a la discriminación, al rechazo y a la hostilidad hacia personas o grupos humanos enteros. Por lo general, son expresiones generalizantes como que cierto grupo humano es malo por su color de piel, su nacionalidad o su orientación sexual y promueve la violencia hacia ellos. Y de eso el país ha tenido bastante, presidentes y políticos que acusan a sus contradictores y a quien se atreva a cuestionarlos de cómplices del terrorismo, de muñecas de la mafia, esclavistas, en fin. Y por supuesto, eso ha calado en sus seguidores. ¡No se va a negociar! ¡Veamos lo que hay! ¡Veamos lo que viene! ¡Veamos lo que hay! ¡Malditos terroristas! ¡Veamos lo que hay! ¡Veamos lo que hay! ¡No va a haber negociado! ¡No va a haber más impunidad! Las acusaciones y estigmatización de presidentes a ONGs, periodistas y población civil es preocupante y hace que queden señalados inmediatamente y los pone en un peligro real. Los ejemplos tristemente sobran. Al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. Sabemos que muchas de las organizaciones sociales que presentó Alexander están permeadas por las armas. Y las redes sociales han sido el medio perfecto para avivar un problema de violencia que ya de por sí es crónico en el país. Recientemente, el portal de periodismo político La Silla Vacía hizo un análisis valioso sobre el tema, con el que midió cuáles son los políticos con el discurso más agresivo en X, antes Twitter. El medio revisó publicaciones hechas en esta red social sobre política colombiana entre enero de 2024 y el 5 de junio de 2025, casi 60.000. Los resultados son alarmantes. El presidente Petro es el que más ha hecho publicaciones agresivas, 409. En la lista también aparecen otros políticos como las candidatas presidenciales Vicky Dávila y María Fernanda Cabal con 286 y 280 publicaciones agresivas respectivamente. Y al mismo tiempo, el presidente Petro es el que más recibe mensajes agresivos en esa red social, casi 2.300 en ese mismo lapso, seguido muy de lejos por el expresidente Uribe, quien recibió 118 mensajes agresivos o violentos, y el expresidente Duque, 95 mensajes. Otra conclusión importante de este análisis es que las cuentas que más usan lenguaje agresivo son las que más tienen seguidores, es decir, las cuentas del presidente Petro y de la candidata Vicky Dávila. Y es que esto es solo la traducción al mundo digital de la polarización que vive el país y el mundo. Según el barómetro de confianza hecho por la empresa Edelman, Colombia es el segundo país más polarizado, solo detrás de Argentina. Más exactamente, los dos países se encuentran en una franja de países severamente polarizados, es decir, que hay divisiones profundas y buena parte de la población cree que es difícil que algún día se superen. Según esta encuesta, hay 4 elementos que están dividiendo cada vez más a la sociedad y creando mayores diferencias entre las personas. Primero, la gente está nerviosa y preocupada por su situación económica. Segundo, muchos ciudadanos han perdido la fe en sus gobiernos, lo que debilita las instituciones públicas. Tercero, existe una gran separación entre las clases sociales. Unos confían mucho en el sistema mientras otros desconfían completamente. Y por último, los medios de comunicación están perdiendo credibilidad ante el público.
Estos 4 problemas hacen que la sociedad se divida en grupos opuestos y que sea más difícil encontrar puntos en común entre las personas. Busqué al asesor en comunicaciones Miguel Silva Pinzón para que me contara qué tanto tiene que ver la polarización y los mensajes agresivos en redes sociales con la violencia del país. Escuchemos su respuesta. Yo creo que hoy en día las redes sociales exacerban los sentimientos de agresión y de odio y de miedo, y les sirve mucho a los extremos de la política, a los extremos polarizados. Eso tiene que ver con el algoritmo de las redes sociales. El algoritmo busca que los usuarios permanezcan en la red el mayor tiempo posible, y para hacer eso la promoción de las conductas violentas, la promoción del miedo, la promoción de la animadversión, de la discusión recalentada, es importantísima para las redes, para su propio modelo de marketing. De manera que para la pregunta, por supuesto que mucho. Yo creo que en esto le cabe una enorme responsabilidad al presidente Petro, que es el principal abusador de las redes sociales, del lenguaje de odio, del lenguaje divisivo, del lenguaje polarizador. No es el único, por supuesto. Hay muchos más jugadores de la política colombiana que han abusado de la polarización y del lenguaje maniqueo y de la caricaturización del adversario. Para no ir más lejos, el referendo de la paz fue un escenario en el cual se abusó de esa práctica, pero hoy en día no hay duda de que el presidente Petro es el mayor animador de la violencia a través de las redes sociales, y cuando el que debe ser el principal bombero es el pirómano más grande, pues los problemas de incendios se multiplican. Pero más allá de cómo los mensajes estigmatizantes y agresivos de los políticos se traducen en violencia real, no podemos ignorar una verdad que ha persistido por décadas. El conflicto armado y el narcotráfico son problemas crónicos y estructurales que persisten en el país y que han tendido a intensificarse. Aunque en las últimas semanas hemos vivido una terrible oleada de violencia, como el atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe y las bombas en el Cauca y Valle del Cauca, la violencia política no se ha ido nunca. Sí, hemos tenido épocas en las que el conflicto ha desescalado y las cifras se han reducido, pero el asesinato de líderes sociales y políticos, los atentados, las masacres, los hostigamientos no han cesado. Para muchas personas, lo que se ha vivido en las últimas semanas significa un retroceso a la década de 1980 y 1990, en las que la violencia tuvo un pico desastroso para el país y cobró la vida de candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro, Bernardo Jaramillo o Álvaro Gómez Hurtado, además de políticos como el entonces ministro Rodrigo Lara Bonilla y muchos más. A esto hay que sumarle el asesinato de periodistas y jueces, además del aniquilamiento de un partido político completo como la Unión Patriótica. Como le dijo a La Silla Vacía María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, en esa época más o menos uno sabía quién mató a Galán. Uno sabía que había unas fuerzas oscuras paramilitares, sabía que estaban las FARC y el ELN, sabía que estaba el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Hoy no. En aquella época se sabía que había unos movimientos de extrema derecha aniquilando candidatos de izquierda y, por el otro lado, un grupo de narcotraficantes aniquilando a quien se opusiera a ellos. Y aunque el último atentado contra un político de este calibre fue en 2012 contra el entonces ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, no significa que desde entonces no se haya intentado asesinar a otros. Mientras en los 90 se trataba de una violencia de alcance nacional contra personas y políticos de carácter nacional, lo que pasó después fue un traslado de ese mismo fenómeno a las regiones del país. De esto son muestra las cifras de asesinatos de líderes sociales. Según datos de Indepaz, con corte al 1 de mayo, este año han sido asesinados 67 líderes sociales. El año pasado fueron 173 líderes sociales asesinados. En 2023 fueron 188. En 2022, 189 y en 2021, 171. Es decir, en los últimos 5 años en promedio en el país asesinan a un líder social o político día de por medio. La violencia política no se quedó solo con las grandes figuras, sino que siguió su camino, se escondió en los pueblos, en las veredas, en esos lugares donde el Estado apenas llega. Según datos de Indepaz, entre 2016 y 2024 mataron a 74 personas que querían ser elegidas para servir a sus comunidades.
La mayoría eran candidatos a consejos municipales, gente común que vivía en pueblos pequeños y zonas rurales. Entre ellos había 9 mujeres, muchas que habían crecido liderando a sus vecinos defendiendo sus derechos. No eran políticos con escoltas ni carros blindados. Eran maestras, campesinos, activistas ambientales, líderes comunales que un día decidieron dar el paso y buscar un cargo público para mejorar la vida de su gente. ¿Qué cambió en el país para que la violencia política se trasladara a las regiones y se ensañara con líderes menos conocidos? Le trasladé la inquietud a la abogada y exministra Angélica Mayolo. Infortunadamente, la violencia política ha estado en las regiones de Colombia en las últimas décadas y no ha dejado de estar afectando a líderes locales, solo que esos liderazgos locales no han tenido la visibilidad nacional para que sus casos sean conocidos por el país. Pero basta con analizar cuántos candidatos a alcaldías en Colombia han sido asesinados durante sus candidaturas en los últimos años, o cuántos concejales o diputados en diversas regiones del país han sido también asesinados o víctimas de atentados durante el ejercicio de sus funciones. Por tanto, la violencia política no es solo un tema de carácter nacional, es un tema que infortunadamente sigue golpeando gran parte de las regiones del país, y es fundamental que el país adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la participación en política sin arriesgar la vida. La violencia política en Colombia es vieja. Hacer un recuento de las guerras que hemos vivido toma mucho tiempo. Desde la misma guerra de independencia, los federalistas contra los centralistas, la guerra de liberales contra conservadores, en fin. Pero adelantémonos hasta 2016, cuando el gobierno firmó el acuerdo de paz con las FARC, una de las guerrillas más antiguas de América. Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro, no más guerra. Estamos muy cerca de la firma del acuerdo final, que pondrá fin al conflicto e iniciará la construcción de una paz estable y duradera. Desde el principio sostuvimos que la firma de este acuerdo es la mejor oportunidad que tendrá nuestro país para enrumbarse hacia la justicia social y el progreso, sobre la base de que serán abiertas las compuertas de la democracia verdadera para que los movimientos sociales y políticos de oposición gocen de plenas garantías. El acuerdo nos trajo un aire de esperanza a todos los colombianos. Sentimos que si se pudo llegar a un acuerdo con esta guerrilla, era posible con otros grupos políticos armados. Pasar de la violencia al debate y la deliberación política nos llevaría al camino de la normalidad y a fijarnos en los problemas más profundos como la desigualdad. Sin embargo, la ilusión duró poco. Han pasado 9 años desde la firma del acuerdo, pero los avances en la práctica siguen siendo más bien limitados. El problema principal es que los gobiernos no han hecho lo prometido. En lugar de llevar desarrollo y oportunidades a las zonas más golpeadas por la guerra, y se enfocaron en evitar los combates sin resolver los problemas de fondo. Estas regiones apartadas que nunca tuvieron carreteras, hospitales, escuelas o presencia real del Estado más allá de los soldados quedaron abandonadas una vez más. Como resultado, los demás grupos armados ilegales aprovecharon este vacío, la ausencia de las FARC, para expandirse sin control, y el narcotráfico se instaló en esos territorios olvidados, funcionando como una especie de gobierno alternativo que impone sus propias reglas donde el Estado debería estar presente. Desde que se firmó el acuerdo de paz hace unos 9 años, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz viene haciendo cada año un informe sobre su cumplimiento. En el más reciente dejó varios datos preocupantes y confirmó las sospechas. Solo el 34% de los compromisos se han implementado plenamente. Un 38% de los casos mostraba apenas un progreso mínimo en su desarrollo. Un 19% había logrado un avance intermedio, mientras que un preocupante 9% no había comenzado siquiera su implementación. Todo esto se traduce en que no hay condiciones materiales, institucionales o de contexto para garantizar su cumplimiento del 47% de los compromisos antes del 2031, cuando se cumple el plazo de 15 años que se estableció en el Plan Marco de Implementación. Los habitantes de las regiones históricamente más afectadas por el conflicto armado, incluyendo firmantes del proceso de paz, son quienes más han tenido que sufrir este incumplimiento. De esto es ejemplo el incumplimiento del punto 3 del acuerdo sobre reincorporación política.
Según el informe del Instituto Kroc, todavía persisten amenazas y riesgos a la seguridad de firmantes del acuerdo, fallas en el funcionamiento del Sistema Nacional de Reincorporación y lentitud en la evaluación y financiación de proyectos productivos colectivos. El ejemplo lo vimos hace poco en el Catatumbo, donde el ELN arremetió contra la población civil y comenzó una cacería contra excombatientes. Según datos de Indepaz, hasta el 1 de mayo de este año han sido asesinados 21 firmantes del acuerdo de paz con las FARC y el año pasado fueron 31 las víctimas mortales. ¿Qué significa para futuros procesos de paz que haya tantos retrasos en la implementación del acuerdo con las FARC en 2016? Esto me contó el ex jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle. Sin duda la demora en la implementación eficaz del acuerdo ha sido un palo en la rueda de la consecución de una esquiva paz. Y podría uno ver esto desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la ejecución material de los planes de desarrollo con enfoque territorial y las demás normas previstas, entre ellas la reforma rural integral. Pero también me parece que ha habido un exceso de demora de la Jurisdicción Especial de Paz para producir las sanciones restrictivas de la libertad con amplio carácter restaurativo. La JEP ha estado, creo yo, por debajo de las expectativas y ha dejado de ser un tribunal verdaderamente transicional para contagiarse de la lentitud y morosidad de nuestras cortes ordinarias. Parte de la reciente escalada de violencia también tiene que ver con el proceso de paz total, que no parece avanzar. Sí, toda negociación de paz es compleja y tiene sus reveses, pero negociar con todos los grupos armados un acuerdo o su sometimiento a la ley es todavía más complejo. La crisis de violencia que vivió el Catatumbo hace unos meses, que causó el desplazamiento de más de 50.000 personas, sumado a la escalada reciente en el Cauca y el Valle del Cauca, son un indicio de que las negociaciones no van por buen camino. Según le dijo al medio alemán Deutsche Welle Matthias Schreiber, coordinador de la ONG alemana Colco Derechos Humanos por Colombia, hay varias divisiones internas en los grupos armados ilegales y a esto se suma que no hay una contraparte que tenga control sobre sus propias tropas. Abro comillas. Nuestra lectura y lo que nos están diciendo las organizaciones de derechos humanos en Colombia es que estos grupos en su mayoría ya no tienen un proyecto político. Su proyecto es beneficiarse de economías ilegales, narcotráfico, la minería ilegal y otros negocios. Cierro comillas. Otra arista importante es la guerra que hay entre varios de los mismos grupos armados ilegales, especialmente entre el ELN y las disidencias de las FARC, que han emprendido una guerra brutal en la que la población civil queda en la mitad. Incluso el mismo Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco, también ha emprendido una cacería contra excombatientes de las FARC que dejaron las armas en 2016. La paz total parece fallar en varios frentes y su consecuencia es, por supuesto, más violencia contra el ejército, la policía, otros grupos armados e incluso contra la población civil. Esto dijo alias Ricardo, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Paz total, fracaso total. Y la paz total se convierte en guerra total. Eso es lo que se vive en el Catatumbo, guerra total. ¿Es posible firmar la paz con Petro? No. ¿Se acabó el tiempo? El ELN siempre estaba abierto al diálogo, pero con lo que Petro dice, ¿cómo se va a firmar la paz? Que Petro yo le recomendaría que vaya al psiquiatra, para que se eche una revisadita porque va muy en contravía de por lo que fue elegido. A Petro lo eligió un pueblo sediento de solución política, sediento de cambios. ¿Qué cambios han habido al día de hoy? A esto hay que sumarle que uno de los principales combustibles de la violencia, la coca, sigue incrementándose. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2023 los cultivos de coca crecieron un 10% y llegaron a 253.000 hectáreas. Además, la producción potencial de cocaína aumentó un 53%, pasando de 1.738 a 2.664 toneladas métricas. Por otra parte, las metas de erradicación de cultivos ilícitos del gobierno parecen estar lejos de ser alcanzadas. La meta que se acordó con Estados Unidos es de 50.000 hectáreas este año. Al terminar el primer bimestre, solo se habían erradicado 167 hectáreas.
aunque esta cifra es un 45% mayor que en el mismo periodo de 2024, cuando se erradicaron 115 hectáreas, sigue siendo baja. Para lograr cumplir la meta, se tendrían que erradicar 30.000 hectáreas para agosto y 50.000 hectáreas para final de año. Veo todo esto y me pregunto, ¿la guerra con el ELN y las disidencias de las FARC sigue siendo política o es ya contra grupos narcoterroristas? Esto me respondió el senador Iván Cepeda. En efecto, el hecho de que la economía o las economías ilícitas se hayan fortalecido en las últimas 2 décadas, no solo en Colombia, sino en todo el continente, pues ha tenido un impacto sobre la violencia y el conflicto armado. El narcotráfico se ha globalizado realmente como economía, han surgido nuevos mercados e igualmente se han creado poderosas redes y organizaciones de carácter transnacional y criminal. Y como si eso fuera poco, esa economía ilícita se ha entrelazado con la explotación ilegal del oro y la minería del oro practicada también por poderosas organizaciones y redes criminales. Esto implica, sin lugar a dudas, un impacto sobre los grupos armados. Pero, dicho eso, algunos de ellos, en el caso del Ejército de Liberación Nacional, conservan una naturaleza que podríamos catalogar de rebelde y política. El ELN es una organización que lleva 60 años enfrentada al Estado y tiene un planteamiento que ha expresado en múltiples mesas de negociación que han sido reconocidas por todos los gobiernos, y no solamente reconocidas, sino creadas e impulsadas. Las llamadas disidencias, en su gran mayoría, pues también plantean reivindicaciones de carácter político, puesto que emergen a partir de lo que fue el acuerdo de paz de 2016. Así que, desde mi perspectiva, con esos grupos se deben mantener canales, mesas y procedimientos de negociación política. La política, se supone, es la deliberación de ideas. Para resolver las diferencias sobre la concepción del país se han creado instituciones y escenarios de debate como el Congreso. Desde que somos un país democrático, hemos buscado la forma de que esas diferencias se resuelvan en las urnas y en otras instancias. Sin embargo, tristemente, la violencia siempre ha hecho presencia, dejando un rastro de sangre que a día de hoy sigue fluyendo. La violencia política es un problema estructural, crónico, que nos ha perseguido por décadas, y los comentarios agresivos y estigmatizantes agravan la situación. Miguel Uribe y las víctimas civiles y militares de los últimos atentados son solo los casos más recientes, junto con cientos de políticos en las regiones del país que deben ejercer su derecho a hacer política escondidos, resguardados detrás de escoltas, chalecos antibalas o huyendo de sus territorios para no ser asesinados. Ese no debería ser el precio de debatir e intentar hacer de Colombia un país mejor. Tristemente, la violencia política nunca se ha ido. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 145 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Dirección: Roberto Pombo. Producción general: Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial: Daniel Sampero Espina. Guiones: Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo: Marcela Salazar. Postproducción de audio: Carlos Bernal.